Una bienvenida más a Rara Ciencia. Estoy muy contenta de estar aquí de vuelta con ustedes trayéndoles este papelito habla con un artículo que tenía muchas ganas de compartir con ustedes porque trata sobre un tema muy recurrente que es la dominancia o la lateralización hemisférica en el procesamiento de la música comparado con el habla. Es decir, una pregunta súper vieja abordada, el artículo tiene 3 años que salió, hasta el 2020. Entonces, ¿qué actualizaciones podemos adquirir de este artículo sobre la dominancia hemisférica y el procesamiento de la música? Pues vamos a verlo. Y la manera en la que estos autores van a observar este fenómeno de la lateralización es a través de ponerle a sus voluntarios sonidos que conjuntan ambos estímulos, tanto musicales como del habla. ¿Y cómo va a ser eso? Pues a través de canciones cantadas. En estos estímulos van a poder modificar aspectos temporales y aspectos de frecuencias por separado y ver qué ocurre en los voluntarios cuando son alterados. ¿Eres capaz de seguir reconociendo la melodía? ¿Es la misma o no? ¿Eres capaz de entender lo que dice la canción? ¿Es lo mismo o no? Y ahí ver si estos atributos son los responsables de la lateralización que observamos. Y veamos rápidamente esta imagen que nos ponen los autores, primero para darle el respeto que se merece a crear los estímulos para un experimento, que siempre es un trabajo que muchas veces pasa por alto. Y segundo, bueno, también es muy bonito ver los espectrogramas, pero también para que tengamos una idea más clara de qué hicieron con estas cancioncitas que crearon, ¿no? Entonces tenían 10 diferentes melodías, 10 diferentes frases, las fusionas y generan 100 estímulos originales. A estos 100 estímulos originales los van a modificar, como ya dijimos, en su aspecto temporal, como vemos en la parte de arriba, o en el aspecto de las frecuencias, es decir, espectral. Y los van a modificar no solamente una vez, van a tener un gradiente, 5 diferentes tipos de manipulaciones en cada uno de los 2 parámetros. Y al final, todos esos estímulos que generaron son los que van a ser escuchados por los voluntarios. De esta forma tuvieron 1000 diferentes estímulos solo en inglés, otros 1000 en francés. Ojo que los autores están en Montreal y en Marsella, entonces aquí un aplauso para el impulso francófono en la investigación. Y bueno, en A podemos ver más o menos lo que experimentaban las personas que participaron, es decir, escuchaban pares de sonidos de estos estímulos que crearon y se les preguntaba después de que los escuchaban, ¿la melodía que escuchaste es la misma? ¿La frase que escuchaste es la misma? Y bueno, en los resultados de esta evaluación conductual podemos ver que cuando las degradaciones caían en el dominio de lo temporal, sin importar qué tan degradado estuviera este sonido original, ¿se acuerdan que había 5 diferentes manipulaciones para cada dominio? Entonces lo que veían era que la comprensión, la precisión en la identificación de estas frases se veía afectada cuando la manipulación era en lo temporal, y un efecto similar pero en la melodía era observado cuando las manipulaciones caían en el dominio espectral. Muy interesante, ¿no? En la evaluación neurobiológica, que fue posible gracias al uso de la resonancia magnética funcional, los investigadores fueron capaces de observar el cerebro de los voluntarios mientras estos estaban escuchando estas duplas de sonidos que habían sido modificados en lo espectral o en lo temporal. Y lo que encontraron, que podemos ver resumido aquí en el panel C, es que cuando las modificaciones, estas afecciones caían más en lo temporal, como podemos ver arriba, y afectando la decodificación o el procesamiento de las frases, una pequeña región marcada aquí entre amarillo y naranja, que son los niveles de significancia, era la que más se activaba, es decir, era una región más sensible a ese tipo de manipulaciones. Por el contrario, cuando estas afecciones o manipulaciones caían en el dominio de las frecuencias, lo espectral, una región similar, pero ahora en el hemisferio derecho, era la que se mostraba más activa. Es decir, que estas manipulaciones a niveles tan sencillos de lo espectro temporal pueden generar que observemos, pueden desencadenar esta famosa dominancia o lateralización hemisférica. Para terminar, quiero mencionar algunos de los puntos que los autores discuten sobre su trabajo. Lo primero es que ellos demuestran con su experimento que la degradación de la información temporal en lo que escuchamos va a afectar nuestra percepción del habla
así como la degradación en la información espectral de lo que estamos escuchando va a afectar nuestra percepción de la música. Lo segundo que comentan es que la decodificación del habla y de la melodía va a depender de la actividad neural, específicamente de patrones de actividad neural del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. También mencionan que esta espacialización neural para cada modalidad de estímulo de habla o de melodías en realidad está relacionada con la modulación espectrotemporal que ocurre y que le da identidad a cada categoría de estímulo. Y que si bien no es un estudio que está abordando un tema altamente novedoso, sí que aporta información a este vasto cuerpo de conocimiento que ya existe sobre la dominancia hemisférica, controlando o detallando de manera más específica la degradación que ocurre a través de las modulaciones espectrotemporales que se corresponde de manera conductual con lo que nosotros estamos percibiendo cuando escuchamos habla o música.